micrófono. Con razón, dije algo. ¿Estás grabando? Aleluya, hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga en esta tarde, valga la redundancia. Damos gracias al Señor Jesucristo por su misericordia, porque nos sigue permitiendo compartir la palabra, sabiendo que es una palabra que edifica, una palabra que trae verdad. Y pues basados en ese propósito, hace algunos días hizo algún hermano la pregunta de Judas, de que si Judas se hubiera salvado. Y yo pienso que los que de una u otra forma navegamos en las redes, vemos predicaciones, cortos de predicaciones o reels, y hay dos predicadores de talla internacional, uno de Guatemala, otro de Argentina, que han hecho o han dicho que si Judas hubiera ido con los sacerdotes correctos o los adecuados, pues lo hubieran perdonado, porque la intención de Judas es que él fue y regresó las 30 monedas, aunque quién sabe si serían las 30, porque la misma escritura dice que con lo que le pagaron de haber vendido al Señor Jesucristo, entre comillas, porque todo era profético lo que iba a pasar, nadie lo vendió, ni siquiera la vida se la pudieron quitar, porque el Señor Jesucristo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo y la tomo cuando yo quiera. Entonces nadie lo vendió, nadie le quitó la vida, él se entregó, él dio su vida, pero todo está basado en las escrituras. Y cuando dicen que porque él fue a entregar las monedas, la escritura dice que con el pago de haber vendido al Señor Jesucristo, él compró el campo ese en el que fue a ahorcarse, que después dice la escritura que cayó y se reventó, y por eso se llama ese campo hasta el día de hoy en hebreo Aceldama, o campo de sangre. Pero la pregunta es esta, que si se hubiera salvado. Y antes de contestar esta pregunta, pues quiero hacer una oración como siempre, sabiendo que el Espíritu Santo guía las palabras, las pone en la mente y en el corazón para traer ahora sí que luz y claridad a la mente del hombre. Así de que, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es espíritu y es vida, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te damos gracias por tu misericordia. Amén. Aleluya. Pues bien, hermanos, lo que pasa con estas situaciones es de que se producen herejías en la palabra del Señor Jesucristo, predicadores que malinterpretan mal. Yo creo que no tiene nada que ver, inclusive a veces los que
los que son internacionales o los que creen saber más, yo creo que se equivocan y filtran algo y se vuelve una confusión en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero para eso está la Escritura, para traer claridad, para traer luz, para traer corrección. Cuando un hombre, no importa si es internacional, si es nacional, si es local, si es de rancho, si es de ejido, si es de colonia, de donde sea, si dice una herejía públicamente, a través de ahora, en la actualidad, a través de los medios, yo creo que los que tenemos la verdad debemos de corregir eso, porque ahorita anduvo mucha gente ofendida por lo de las Olimpiadas, la representación esa que hicieron estas personas que pelean sus derechos, ¿verdad? ¿Por qué se espantaron tanto con eso? Si es el proceder del mundo. Eso no representa a Cristo, ni mucho menos. Yo ya lo había dicho hace meses en una predicación, que esa burda representación de la cena del Señor, y con todas las palabras lo digo, burda representación de ese pintor italiano, que sabemos que la Iglesia Católica lo corrió, lo excomulgó porque era un homosexual. Entonces, esa representación que hace de Jesucristo a la izquierda y Juan a la derecha, la representación de la mujer, y Juan, pues no era Juan, que era María Magdalena con las facciones afeminadas, esa es una burda representación, pero muchos cristianos anduvieron muy ofendidos con eso, y por ahí una pastora cubana pidiendo que levantaran la voz los cristianos que no estaban de acuerdo. Pero ¿por qué en esto que sí importa nadie dice nada? ¿Por qué en esto que se ha vuelto una herejía nadie dice nada? Y yo no creo que pastores, predicadores de la talla, como dije, internacional, nacional, local, de ejido, de rancho, de colonia, que hayan visto eso, nadie dice nada, no se atreven a decir nada. ¿Por qué no? Si tenemos la verdad, tenemos que corregir conforme a la verdad. Porque voy a decirlo textualmente, las palabras de estos predicadores que dicen que Judas sí se arrepintió, pero fue con el de Argentina dice, fue con los hermanos equivocados. Y el de Guatemala dice, fue con los sacerdotes equivocados. Si hubiera ido con las personas correctas, ellas lo hubieran perdonado, esas personas correctas para ellos, ¿verdad? Y entonces hubiera sido diferente el desenlace de Judas. Y entonces dicen, no vayas con las personas equivocadas, vente con nosotros aquí te entendemos, nosotros sabemos lo que has sufrido, lo que has pasado, vente con nosotros. Pero les voy a decir dónde es donde se vuelve una herejía por causa de lo que dicen estos hombres. Dice el Evangelio de Juan, y en el capítulo 17 y en el verso 12 está hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos, les está diciendo que Él ya va a ser glorificado y que ellos permanezcan unidos, así como Cristo con el Padre, para que la gente vea que son uno, así como Cristo y el Padre son uno. Después de estarles diciendo todo eso, dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y en el verso 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
Fíjese lo que dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, ¿quién es el hijo de perdición? Judas, porque él ya estaba profetizado desde, y aquí todas las Biblias traen la referencia de dónde se toma la escritura. El que lo quiera buscar, en el Salmo 41 y en el verso 9 habla de el que mojaba su pan en el plato de él, fue el que lo traicionó. Habla de Judas. Entonces, Judas era hijo de perdición, pero se vuelve una herejía cuando dicen, es que Judas sí se pudo haber salvado si hubiera ido con los sacerdotes correctos, si hubiera ido con los hermanos correctos. Él no tenía salvación, Judas. Judas venía para cumplir una profecía y él ya venía perdido desde arriba. Y podrá decir la gente, pero entonces, ¿qué malo es Dios? ¿Cómo es posible que desde arriba él ya venía perdido y aquí ya no hubo ningún remedio para él, ninguna solución? Pues así es, hermano. Aunque nosotros creamos que es algo malo de parte de Dios, lo que a veces la gente o a veces nosotros no hemos querido entender, que cuando éramos las piedras de fuego, dice, cuando Satanás hizo la rebelión y lo confronta a Dios, dice, en las piedras de fuego te paseabas. Entonces allá arriba hubo una influencia espiritual por parte de Satanás, que trastocó no solamente ángeles, como dice la escritura, trastocó espíritus a tal grado que muchos decidimos allá arriba servir a Cristo y venir aquí. Muchos decidieron allá arriba no servir a Cristo, igual que los ángeles, y vienen para perdición. Vienen para perdición. Tal es el caso que el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para manifestar que no todos son como nosotros. Entonces se manifiesta en la iglesia cuando ya el hombre viene y nace, ¿verdad? Y empieza su recorrido como humano. Entonces ahí se va a manifestar si es hijo de Dios o es hijo de perdición, o hay quienes optan ser hijos de Dios. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice, pero el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces hay quienes vienen para salvación, hay quienes vienen para perdición, y no es injusto eso, ni Dios es injusto, porque en aquella etapa, en el espacio sin tiempo, ahí se decidieron cosas, los espíritus. Y es algo complejo de que la gente entienda. Por eso se hacen las herejías, porque no entendemos la escritura y empezamos a decir, pero él se pudo haber salvado si hubiera ido con las personas correctas. Pero aquí no se trata de las personas correctas, sino lo que hayas decidido allá arriba. Por eso hay una predestinación. Hay una predestinación también del Padre. Y yo creo que la iglesia, en términos generales, hemos sabido y entendido lo que es la predestinación, porque el apóstol Pablo lo dice en Efesios, porque fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. La rebelión no se hizo cuando se creó la tierra, no, la rebelión se hizo mucho antes de que la tierra fuera creada. Y cuando se hizo al primer hombre, Adán, porque Adán era otro. Pero para eso hay que escudriñar las escrituras. Uno era Adán y el otro era Adán. Entonces, cuando se hizo a Adán, entonces el enemigo ya sabía a lo que tenía que venir. Y entonces Adán abrió la puerta
abrió la puerta, abrió la dimensión espiritual para que entrara la muerte, porque a Adán no se le acusa de pecado, a Adán se le acusa de desobediencia, porque dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero cuando viene la ley y se transgrede el mandamiento de Dios, entonces se convierte en pecado y automáticamente toma efecto la muerte en el hombre. Por eso dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Adán peca, él abre la puerta, la dimensión espiritual, y entra la muerte y nos alcanza a todos. Entonces, este tipo de palabras, este tipo de mensajes abren puertas en la conciencia del hombre, pero te llevan a un laberinto, te meten en un laberinto y empiezan a desestabilizar tu creencia, porque cuando uno llega al evangelio es muy conocido lo de Judas, y sabemos que Judas se fue al infierno por esto que hizo, porque se nos enseña de que estaba profetizado ahí en el Salmo 41, y lo creemos. Pero cuando estos hombres abren estas puertas de herejía, empiezan a confundir la mente del cristiano y lo meten en un laberinto. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él juntamente con la prueba dará la salida. Siempre hay una puerta de entrada y una puerta de salida, para garantizar que el hombre salga edificado. En este caso, por el Señor Jesucristo, si manda una prueba, dice que Él dará juntamente con la prueba la salida. Pero estos hombres abren puertas en la conciencia y meten a la gente en un laberinto y le hacen creer que Dios es malo. ¿Por qué Judas vino para perderse? Porque eso se decidió allá arriba. Eso, aquí hay optantes para salvación. Pero cuando se decide allá arriba, ¿quién viene a perderse? Se manifiesta en Judas. Tal es el grado que nosotros, hay una gran responsabilidad para el que enseña la palabra, porque abrimos puertas en el mundo espiritual. Y si abrimos puerta que mande a la gente a un laberinto, a nosotros se nos va a juzgar por eso. Por eso, y es tan fácil y tan sencillo de entender cuando hay un centro comercial o un casino, un cine, cualquier área donde haya gente reunida, te ponen ruta de evacuación. Es una obligación del que hizo el centro comercial, del que hizo el cine, del que hizo el casino, poner ruta de evacuación que te lleve a la salida con la mayor seguridad posible, por si hay algún incendio, algún derrumbe, que el que está ahí, el visitante o el cliente que va a comprar el centro comercial, tenga la certeza de que va a salir con seguridad de ese lugar. Y si no se toman las medidas necesarias del que hizo ese centro comercial, el cine, el casino, lo que sea, entonces a él se le va a juzgar por las consecuencias de los que estuvieron ahí. Se entra por una puerta y se sale por otra puerta, para seguridad del que está ahí. Pero estos hombres abren puertas de herejía y meten a la gente en un laberinto y empiezan a cuestionar a Dios, si Dios es bueno o es malo, si Dios es justo o es injusto. ¿Por qué
se tendría que cuestionar a Dios con algo muy claro como esto, que dice: ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Entonces, ¿por qué se tendría que cuestionar la santidad, el amor de Dios a la humanidad? Porque se abre una puerta de herejía en la conciencia y en el alma de la gente. Y la gente ya empieza hasta a dudar de otra iglesia donde le dijeron Judas se perdió, donde le dijeron Judas se fue al infierno porque entregó al Señor. Y es donde empiezan las guerras doctrinales, porque unos muestran apariencia de piedad, pero dice el apóstol Pablo, pero niegan la eficacia de ella, porque aparentemente son muy piadosos diciendo, si hubiera ido con los sacerdotes adecuados, con los hermanos adecuados, se muestran como piadosos, pero niegan la eficacia cuando Jesucristo dice, se perdió solamente el hijo de perdición, o solamente que ellos sean más eficaces que el mismo Señor Jesucristo, que dijo, se perdió Judas, porque era hijo de perdición. Entonces la apariencia de piedad es para atraer a la gente y tenerla metida ahí, vamos a decirlo, en su iglesia, en su denominación, para tenerlo metido ahí, pero los atraen con una herejía, los atraen con ese tipo de herejías doctrinales que al último van a salir dañados, inclusive van a estar perdidos. Entraron por una puerta que aparentemente era de piedad, era piadosa ese argumento, pero adentro se perdieron, no hallaron la salida. Porque el mismo Espíritu da a entender lo que es correcto. Por eso dice que el Espíritu redarguirá de pecado, de juicio y de justicia. Y hay veces está esa llamita en el interior del hombre. Pero no, es que sí se perdió Judas. No, pero el pastor internacional. No, pero y tiene cientos de miles de gentes, no puede estar equivocado. Se equivocan porque malinterpretan la escritura y a veces con alevosía y ventaja, porque yo no creo que no les resplandezca la luz del evangelio a través de las palabras, o que no hayan leído esta palabra donde está diciendo el Señor Jesucristo que se perdió el hijo de perdición. Solamente dice, de los que me diste, de los 12, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Le quedaron 11 discípulos, que después vemos que en los Hechos de los Apóstoles escogen a Matías, cuando echan suerte, dice, para suplir, porque también eso es una profecía bíblica, tome otro su oficio. Viene en los Salmos, ahí nosotros lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles. Esas son profecías que nunca se van a alterar, ni siquiera por la voz del predicador más internacional que sea, porque dice que tenía que suplirse el oficio de Judas, porque ya estaba profetizado. Y si entonces, ¿qué necesidad habría de cubrir un lugar de una persona que no tenía importancia? Ahí cuando sí tenía importancia Judas para que se cumpliera la profecía, no porque no tenía importancia ni relevancia en cuanto a la santidad de los demás apóstoles, porque la escritura nos dice que él sustraía de la bolsa, Judas. Dice que cuando la mujer va y derrama el perfume, dice que él fue el que hizo el escándalo, pero qué desperdicio es este, se pudo haber vendido por 300 denarios ese perfume, eran 300 días de salario.
Pero dice la Escritura, pero esto decía porque él sustraía dinero de la bolsa. Era un ladrón también. Entonces, ¿cómo la gente está creyendo a predicadores internacionales herejías? Y aquí está la Biblia bien clara. Es porque no nos gusta leer. Si el pecado, Adán abrió la puerta para que entrara la muerte, y luego entró el pecado después de la ley, porque dice que de los que sin ley murieron, sin ley fueron juzgados, hasta Moisés no había ley. Entonces se les juzgó solamente por sus actos. Pero después de la ley se juzgó en base a la ley que Dios había dado. Y entonces empezaron a ver una serie de pecados. Pecados que el hombre sigue incurriendo. Pero nosotros tenemos la obligación de escudriñar las Escrituras, de ver qué es lo que dice realmente la Escritura. Nosotros vemos que aquí en la primera, los Tesalonicenses, dice en el capítulo 5 y en el verso 23, dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. ¿Hará qué? El que te llamó. Hará que, si tú te mantienes en la verdad del Señor, dice que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya la venida de nuestro Señor está cerca. Sabemos que no tarda ya en venir el Señor Jesucristo. Y aún no nos preocupamos por leer la palabra de Dios, no nos preocupamos por escudriñar la palabra de Dios. Seguimos abriendo puertas de engaño. Yo creo que a veces porque nos conviene también. A veces queremos seguir pecando y que se nos tolere el pecado. Pero el Señor Jesucristo en el Apocalipsis, ahí en el capítulo 3, verso 20, a una de las iglesias le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor también está a la puerta. Está intentando que abra uno la puerta. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que abriere, entraré y cenaré con él y él conmigo. Son puertas que se están abriendo. Y en una oportunidad que el Señor nos lo permita, voy a hablar de las puertas del alma, las 12 puertas del alma. Son accesos que uno le permite al pecado. Todo está en puertas. ¿Qué puerta tú abres para que el pecado entre? ¿Abriste la puerta de la herejía y crees que Dios es injusto? ¿Crees que Dios es malo? Porque ¿cómo puede ser que Judas no haya tenido perdón? ¿Cómo puede ser que Judas, Dios que es todo amor y misericordia, no lo haya perdonado? Y muchas veces citan la palabra, pues no dice la Escritura que todo aquel que ofenda al Padre, solamente si ofendes al Espíritu Santo nunca tendrás perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Se están abriendo puertas en el alma y a veces ya el cristiano no haya ni cómo cerrarlas o no haya la salida. Se mete a veces el cristiano en laberintos porque abrió la puerta y escuchó y dijo tal predicador, tal pastor de talla internacional,
es que esto debió de haber sido así. Si tú te acercas con los correctos, no importa lo que tú hagas, no importa el pecado y no importa, pero ¿quieres persistir en el pecado? ¿O quiere el cristiano persistir en el pecado? Esa verdaderamente es la pregunta. No cuestionar a Dios, porque Dios en su misericordia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios está dando vida eterna al que crea en el Señor Jesucristo. Entonces, si Judas en la eternidad pasada él decidió no servir a Dios y se manifestó como un instrumento para cumplir una profecía, ¿por qué la gente hace doctrinas heréticas y quiere cambiar la versión de la Biblia que acabamos de leer? ¿Con qué autoridad esos hombres se paran a decir debió de haber sido así, se debió de haber hecho esto? ¿Con qué autoridad? Quizás sean más misericordiosos que Dios, quizás sean más piadosos que Dios, pero ese tipo de piedad lleva a la confusión al hombre y lleva a tenerlo en un estado de laberinto mental, en el ya no creer si Dios es bueno, si Dios es malo, si Dios pudo haber hecho algo por Judas. Dios ya lo hizo desde que creó el mundo. Cuando falló Adán, se abrió la puerta y entró la muerte y con él todos los pecados que conocemos. Cuando entró Cristo, se abrió la puerta. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, por un hombre, dice, esto es Adán, entró la muerte al mundo, pero por otro, que es Cristo, entró la vida. Entonces, cuando Cristo hace su sacrificio, se abre la puerta, la dimensión espiritual que salva a todo aquel que cree en su palabra. Esta es palabra del Señor Jesucristo. O vamos a creer a lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra, o vamos a creer lo que dicen los predicadores en su palabra. Llámese cual se llame el ministerio, maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, o creemos a la palabra que dice el Señor Jesucristo, o creemos a lo que dicen los predicadores. Y si la tal predicación tiene sustento bíblico, debemos de creerlo. Pero cuando ya se injerta una duda, se abre la puerta para que se filtre una herejía. Y si nosotros la creemos, a nosotros ya no nos van a dar por inocentes, por ignorantes. Hay veces, hay otra corriente que dice que la salvación no se pierde. Y qué bueno que no se pierda. Pero han hecho de la iglesia evangélica una iglesia ligera, permisiva en el pecado. Por eso que se dice de que la salvación no se pierde. Pero, ¿qué dice la Escritura? La Escritura al apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, en el capítulo 4, dice en el verso 16, dice, ten cuidado de ti mismo. Mire, vamos a leer desde el 15, dice, ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas? Porque él primero empieza a decirle que debe de estar leyendo la palabra, exhortar,
a los creyentes, que sea ejemplo para ellos. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces debe de haber una manifestación de que estamos aprovechando la palabra de Dios. Debe de haber una manifestación. Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mire, ya le pone un aviso de alerta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿qué no es suficiente la fe para salvarse uno? ¿O solamente se le está diciendo al que tiene responsabilidad de enseñar la palabra? Porque le dice, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Pero ¿cómo el apóstol Pablo le dice eso a Timoteo? ¿Que no, la salvación no se pierde? Porque ahora eso es lo que dicen iglesias grandes. Yo creo, o quizá lo dicen para tener gente, que no les importe andar pecando aquí y allá, que al cabo vengo a la iglesia, canto unos coritos, doy mi ofrenda, mi diezmo y me voy y soy salvo. Nosotros vemos a un Timoteo, que es una persona joven, vamos a decir que está de algunos 18, 17, 20 años, y dice que a él le heredaron la fe por parte de su abuela Loida, y luego su madre Eunice, y luego a él le recayó la fe, y luego aparte todavía le dan un don ministerial por imposición de manos del presbiterio, y aún con todo eso no garantizaba que si se desviaba de la doctrina se iba a perder, sino qué razón, o el apóstol Pablo estaba exagerando o le estaba manipulando para que no se fuera y siguiera al lado de él, porque era el que apoyaba mucho al apóstol Pablo, y ya iba Timoteo con él para allá a Éfeso, y ya iba a Tesalónica, o a veces lo mandaba a Corinto o lo mandaba a Filipos. Vamos a decir como que Timoteo era el ayudante del apóstol Pablo. Entonces le dijo eso para tenerlo asustado y que le sirviera y que no se apartara. Porque si eso hizo el apóstol Pablo, entonces él va a tener una condenación. Pero ¿quién fue el apóstol Pablo? El perito arquitecto de la iglesia para nuestros días. ¿Y quién fue Timoteo? Un hombre que se le fue heredando la fe y que se le dio un don por la imposición de las manos del presbiterio. Y aún así el apóstol Pablo le dice, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. ¿Qué era lo que enseñaba el joven Timoteo? Sino la doctrina que había recibido el apóstol Pablo. Pero ¿qué es esto de que cuídate de ti mismo y de los que enseñas? Porque en aquellos tiempos ya circulaba por hombres cegados de entendimiento y de revelación del Espíritu, diciendo que la resurrección ha pasado. Dice el apóstol Pablo, de los cuales estos son Himeneo y Fileto. Ellos andaban regando de que la resurrección ya había sido. Entonces, todas esas herejías de que la resurrección ya había sido, de que querían vivir licenciosamente, sin consecuencias de pecado, todo eso ya se movía en los tiempos del apóstol Pablo.
Y entonces, para cuidar la integridad del joven Timoteo, él le dice, si tú empiezas a desviarte con la doctrina que has recibido de mí, la que me fue revelada por el Señor Jesucristo, te vas a perder tu salvación. Esto es más que delicado para los que dicen que la salvación no se pierde. No puede, o sí puede el cristiano vivir licenciosamente, pero ¿qué va a hacer? Se va a perder. No importa que una asociación cristiana diga la salvación no se pierde. No importa que una religión grande diga la salvación no se pierde. Y así como a veces le echamos a los católicos y decimos que que se van a ir al infierno, esta línea que dice que la salvación no se pierde es la línea bautista. Esa línea es la que está promoviendo eso, de que por la fe no necesitas hacer nada, sino la gracia no es suficiente para que el Señor Jesucristo te haya salvado. Pero el apóstol Pablo le dice claramente a Timoteo, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. Y quizá muchos dirán, bueno, pero yo no predico. No, yo no enseño la palabra, como tratando de zafarse. Pero decimos ser cristianos. Y decimos estar parados y fundamentados en la verdad bíblica. No importa que la gente no predique. No importa que la gente no se pare en un púlpito o que no esté detrás de una cámara compartiendo la palabra. Eso no tiene nada que ver. Y dice, yo no participo de eso, yo soy un creyente. Y dicen, el que fue crucificado con el Señor Jesucristo, ¿qué tuvo que hacer? ¿No tuvo que hacer nada para ser salvo? Pues sí, no tuvo nada que hacer, según la situación que le tocó vivir a este hombre. Pero vea lo que le sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Pero ahora en la segunda de Timoteo, ahorita veíamos primera de Timoteo. Ahora en la segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, vean lo que dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y luego dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Debemos de entender esto, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. El hombre de la cruz no necesitó hacer nada, porque en ese momento no tenía tiempo para hacer nada. Él era un condenado a muerte, igual que el Señor Jesucristo. Y entonces él reconoce su pecado, a comparación del otro ladrón que blasfemaba al Señor y blasfemaba a Dios. Y el ladrón arrepentido le dice, pero pues si nosotros sí estamos aquí por lo que hemos hecho, pero este hombre es un justo. ¿Quién le dijo que era un justo? El Señor Jesucristo. Porque esos ladrones sabían antes de que los atraparan todo lo que se hacía el Señor Jesucristo. Y al igual que Nicodemo dijo, nosotros sabemos que vienes de Dios porque nadie hace lo que tú haces si no es venido de Dios. Entonces, los dos ladrones contemporáneos del Señor Jesucristo sabían lo que el Señor Jesucristo hacía. Sabían que era un hombre venido de Dios, aunque no entendían que era Dios hecho carne, como dice el Evangelio de Juan, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Entonces,
ellos no entendían que Él era Dios, pero sí sabían que era un justo. Y el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No necesitó hacer nada más que creer que Él era el Cristo, el justo. Y entonces el Señor Jesucristo le da la promesa. Pero cuando uno llega al Evangelio, quiero leer otra vez lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez, siendo Timoteo como era dice que era un judío helenista, de madre o padre griego y madre o padre judío. Era un helenista, pero dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Entonces tenían conocimiento, dice. ¿Para qué son las sagradas escrituras entonces? Pueden hacer sabio a la gente para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros no ocupamos sabiduría, porque nosotros somos gentiles. Se nos predicó el Evangelio del Señor Jesucristo y creímos. Entonces eso nos dio la salvación, pero tenemos que edificarnos en sabiduría a través de las Escrituras, porque si nosotros empezamos a desviarnos de la salvación diciendo, yo soy salvo para siempre, puede que y siga pecando, como hay muchos seguramente en el Evangelio que siguen pecando. Y el apóstol Pablo dice que algunos los pecados van delante de ellos diciendo lo que son, pero el día del juicio se les van a sacar los pecados que ellos practicaban. A los que no vayan el pecando evidenciándolos. ¿Por qué cree que vemos que muchos dicen, ese es un mentiroso, ese es un adúltero, ese es un fornicario, ese es un ladrón, ese es un tranza? Porque sus pecados van delante de él diciendo lo que es. Pero vemos muchos predicadores con apariencia de piedad, muy bien portados, que parecen ser unas eminencias, y cristianos, no solamente predicadores cristianos que aparentemente son, pero en aquel día les van a sacar sus pecados. Dice el apóstol Pablo, hay pecados que van delante del hombre diciendo lo que es, pero cuando sean juzgados los hombres, ahí van a sacar los pecados que ellos traían, porque abrieron un sinfín de puertas para que entrara el pecado. Pero ¿sabe por qué abrieron puertas? Por personas que dijeron herejías, que les hicieron creer que pudo haber tenido más misericordia a cierta persona, o porque les hicieron creer que tú no necesitas ya hacer nada más que creer que eres salvo y salvo para siempre. Cuando nosotros vemos que Dios dice, yo mandé a mi Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, y Judas se condenó solo cuando decidió allá arriba condenarse. Vemos que el apóstol Pablo dice, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas, pues haciendo esto te salvarás. Y luego le dice otra vez, porque tú has sabido las escrituras desde niño, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, en los que nacieron en aquel entonces, los judíos, el pueblo hebreo, las escrituras los pudieron hacer salvo a todos para que reconocieran a Cristo, pero pocos lo reconocieron. Ahora nosotros hemos creído por fe, pero tenemos que escapar de las mentiras y de las herejías, escudriñando la palabra de Dios. No nada más conformarnos a lo que diga el pastor, a lo que diga el predicador, a lo que diga el hermano que toma el púlpito. No nos conformemos, hermanos. Tenemos que escudriñar las escrituras para que haya una alerta cuando se filtra una mentira, una herejía, cuando se filtra una situación que nos quiere apartar de la verdad. Escapemos del pecado porque el Señor Jesucristo ya viene.
El tiempo está por cumplirse, y si nosotros no nos apegamos a la sabiduría de las Escrituras, podemos ser desviados y podemos caer en herejías y mentiras que nos van a apartar de la fidelidad a Dios. Así es de que, hermanos, que el Señor los bendiga en esta tarde, noche, esperando que escudriñemos más las Escrituras, que no nos dejemos llevar porque es famoso tal o cual predicador, porque es que él dijo esto. Si concuerda con las Escrituras, creámosle. Si va en contra de las Escrituras y más de lo que dijo el Señor Jesucristo, eso es una herejía. Así es de que Dios nos lo permita, primeramente estaremos tocando el tema de las puertas del alma para que conozcamos un poco más cómo es que el alma es afectada. Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Aleluya.